¿Qué es el foot drag o el arrastre del pie? En este video vamos a platicar de eso. Primero, me gustaría platicarte brevemente del lugar en el que estoy volando. Este que estás viendo aquí se llama El Dorado. Sin embargo, si tú te quieres ir directamente a ver el contenido o la parte del video en la que hablo del foot drag, dirígete a este momento del video. El Dorado es un pueblo muy pequeño situado al noroeste de Saltillo, en el desierto de Coahuila. Está aproximadamente a 1 hora de Saltillo y está justo en el antiguo camino a Torreón. Al día de hoy, El Dorado prácticamente es un pueblo fantasma. Viven solamente 9 personas y este pueblo tuvo su mejor época hasta hace 35 años aproximadamente, cuando se construyó una autopista de cuota para ir de Saltillo a Torreón en 2 horas. Y por la antigua carretera, que es por donde está El Dorado, probablemente se hacen 3 horas y media o 4 horas. A partir de ese momento, yo estimo que entre el 85 y 90% del tráfico que pasaba por El Dorado, ahora ya no pasa por ahí. Y por eso ha ido haciéndose cada vez más pequeño hasta quedar, como lo has estado viendo aquí en las imágenes, pues casi como un pueblo fantasma. 2 características importantes del Dorado. 1, está en una cuenca endorreica. ¿Qué es una cuenca endorreica? Un lugar en el que el agua de la lluvia no fluye hasta el océano, es decir, que ahí se queda acumulada. Y ya sea que se filtra por la tierra o se evapore, en ambos casos, todos los residuos que arrastre el agua, sales y minerales, se quedan en la parte de abajo de la cuenca. Y probablemente por esto el aspecto tan característico de este lugar, que a mí me parece casi mágico. Y 2, es una zona de mucho viento durante muchas horas del día, durante muchos días del año. Y por esa razón, justo a un lado del Dorado, hay un parque de energía eólica, uno de los más grandes de México. Ahora sí, vamos a hablar del foot drag. El foot drag o arrastrar el pie es una maniobra que se hace a muy baja altura, a tan baja altura que es posible tocar la superficie o el terreno con los pies. Por eso se llama foot drag o arrastre de pie. Y se estaría haciendo sobre tierra, sobre arena, sobre pasto o sobre el agua. Esto es el foot drag. 2 cosas importantes sobre el foot drag. Una es que es una maniobra de mucha precisión. Se requiere mucha precisión en el control del acelerador y en los mandos para lograr mantener un vuelo súper estable y nivelado. Y 2, es una maniobra que implica cierto riesgo. Puede ser considerada una maniobra de a lo mejor mediano alto riesgo. Definitivamente no es una maniobra para alguien que debe practicar alguien que está empezando a volar. Es una maniobra peligrosa porque ya sabemos que volar bajo implica muchos riesgos. 1, que en un paro de motor no tengas hacia dónde tiempo para reaccionar y poder aterrizar bien. Y 2, que pudieras, si no calculas bien o no tienes todavía suficiente precisión, podrías realmente estrellarte contra el terreno y lastimarte. Y lo que es más grave, practicar el foot drag en donde hay agua con cierta profundidad incrementa por mucho el riesgo y la peligrosidad. Porque en cualquiera de estos 2 casos, si tú tuvieras que acuatizar,
pues el riesgo que se corre es enorme, ¿sí? Sabemos que una de las principales causas de muerte en nuestro deporte es precisamente ahogarse por terminar en el agua y no tener un sistema de flotación. Esto es lo que básicamente hace que la maniobra sea muy peligrosa. Siendo una maniobra tan peligrosa, ¿cómo es que yo este día me animé a practicarla? Pues te comento que las condiciones en las que yo decidí correr el riesgo, porque siempre hay un riesgo, las evalué y consideré que eran óptimas y bajando lo más posible el riesgo. ¿Por qué? Porque el viento estaba en calma. Es una zona, como has visto en las imágenes, totalmente libre y despejada. Es un lugar que yo conozco, en el que he volado. Mi camioneta estaba muy cerca, es decir, si pasaba algo, pues iba a poder llegar fácilmente a la camioneta. Y por otro lado, había un cuerpo de agua con unas características que ni mandado a hacer. Un camino enorme de cientos y cientos de metros, con agua acumulada, pero a una profundidad probablemente entre 15 y 20 centímetros. Esa fue la razón por la que yo me animé a intentar esta maniobra, como lo estás viendo en la pantalla. ¿Qué fue lo que sucedió? Originalmente mi plan de vuelo era despegar antes del amanecer y acercarme al parque de energía eólica y sobrevolar sus alrededores. Sin embargo, al llegar me doy cuenta que el acceso a la zona amplia y despejada para despegar estaba inundado. Era imposible cruzarlo, entonces perdí mucho tiempo buscando otras alternativas para despegar. Una vez que despegué, ya habían transcurrido 35-40 minutos de tiempo de mi plan de vuelo original, y por ser una zona desértica y, como lo comenté antes, de mucho viento, pues la ventana de buen clima para volar para motor es muy breve, es muy corta y es a primera hora. Esa fue la razón por la que decidí no seguir con ese plan de vuelo, y originalmente mi idea fue regresar y disfrutar volar sobre el Dorado, que es un lugar muy bonito. Y en ese momento veo ese cuerpo de agua, y hasta ese momento fue cuando me saltó en la mente la idea de practicar o intentar hacer un foot drag. Imperdible la cara de felicidad mía cuando hago el primer toque. Realmente la sensación es muy padre, es como un logro, y entiendo por qué muchos pilotos intentan hacer estas maniobras. Yo realmente les digo, no lo tenía en mi lista de cosas por hacer, porque no me interesa correr riesgos, pero creo y estoy casi seguro que vas a coincidir conmigo que encontrar un lugar y unas condiciones tan a favor y con la idea de disminuir tanto el riesgo como las que yo me encontré es prácticamente imposible. Lo volvería a hacer solamente si encuentro condiciones tan favorables como la de este día. De las cosas que yo sabía en teoría, básicamente son dos muy importantes. Una, que es muy importante mantener la vista hacia el horizonte. Si ves, la mayor parte del tiempo eso es lo que estoy haciendo, viendo hacia el horizonte. Eso es lo que te permite hacer pequeños ajustes para controlar la altura. Porque si tú volteas a ver el terreno, lo más probable es que termines estrellándote contra él. Y dos, siempre que volamos a baja altura, lo ideal es hacerlo con el viento de frente, para que la velocidad relativa tuya contra el terreno sea la menor posible. Y en caso de una caída o de un mal aterrizaje, esa velocidad, al ser menor, la energía o el daño o el potencial daño que nos podemos hacer se reduce. Uno de los riesgos de hacer el foot drag sobre el agua, que algo que yo había leído y que como que no lo creía tan importante, es que cuando estás tocando el agua con el pie, salpicas mucho hacia el motor y nuestros motores no se llevan bien con el agua. Entonces esto incrementa las posibilidades de un paro de motor. Por eso, hacer un foot drag sobre el agua profunda, sin un sistema de flotación, es algo que deberías de evitar a toda costa. Hice muchos pases, mucho tiempo, me sirvió bastante. Efectivamente pude hacer algunos ajustes, pulir un poco más mi técnica de vuelo de precisión, y al final siento que fue un resultado muy positivo. Y como te dije, lo haría otra vez, solamente en condiciones óptimas y siempre dándole prioridad a mi seguridad. No vale la pena arriesgarte. Aprovecho para agradecerles.
Ya son casi 850 suscriptores al día que estoy subiendo este video. Y es algo que me empuja, me motiva a seguir creando contenido de paramotor en español, porque realmente hay poco. Y le mando saludos a la comunidad de pilotos y futuros pilotos que me ven en España, en Argentina, claro que mis paisanos de México, Colombia, Uruguay, Chile, Venezuela. Y también la comunidad de latinos que hay en Estados Unidos y que siguen el canal. Gracias y saludos.